una asociación que es INEUSTAR, que es la Asociación Española de la Industria de la Ciencia. Lo va a recoger Luis Malumbres, que es su presidente, y se lo va a entregar Francisco Marín, que es el director general del CEDETI, que es del Ministerio de Economía y Competitividad. Por favor. Me han pedido que sea breve y voy a ser breve. Lo que no es posible es disociar las palabras del contenido del acto. Estamos celebrando 30 años de Europa. Uno puede imaginar cómo sería la Europa de hoy si no hubiéramos entrado en el compartimiento, en la compartición de valores tan importantes como estos que da una ciencia del progreso. Podríamos pensar que nuestra sociedad sería una sociedad digna si no estuviéramos participando en aventuras tan impresionantes como la conquista del espacio a través de la ESA o el descubrimiento de la razón de la naturaleza de nuestro planeta, como es el CERN u otras muchas instituciones científicas de las que España hoy forma parte. Bueno, pues España forma parte con dignidad y con una alta tasa de retorno. El año pasado hemos recuperado, hemos traído a nuestro país más de 76 millones de euros con la participación del CEDETI como organismo representante de nuestro país en esas organizaciones, y lo hemos hecho con la grandeza de contar con una industria española que es capaz de competir con el resto de nuestros colegas europeos en términos de igualdad. Esa también es verdad, es posible, porque existen asociaciones como las que hoy recogen el premio en manos de don Luis Malumbres, porque han sido capaces de juntar conocimiento, ciencia, empresa y el resto de agentes del sistema, hacerlos juntar y coincidir en crear posiciones competitivas del primer nivel. Por eso os habéis ganado el premio y me honra muchísimo entregarlo. Buenas tardes. Primero, por supuesto, agradecer a la Asociación Ciudadanos el premio que otorga la Asociación de Industria de la Ciencia, INEUSTAR, que en este momento represento. Me agrada especialmente que sea CEDETI quien nos entrega este premio. Hay que recordar que CEDETI ya hace bastantes años tenía un programa que casualmente se llamaba Industria de la Ciencia también, que CEDETI cumplió su función de desarrollo tecnológico industrial, como reza su nombre, y este sector en ese momento supuso un impulso importante, y muchos de los médicos o deméritos que podamos tener en la asociación, médicos vienen derivados de esto. El premio, por supuesto, tenemos que compartirlo con todas las empresas que forman parte de la asociación. Cada parte del premio corresponde a ellas, la cabeza, lo que llaman el repartido. Este tipo de empresas son empresas de todo tipo, pero que creo que tenemos algo en común. Nuestro mercado objetivo es un mercado muy pequeño, son instalaciones científicas, hay no muchas, muy significadas, pero no muchas, y además los proyectos o los contratos que podemos conseguir son contratos muy complejos que requieren un desarrollo tecnológico muy importante. Por lo tanto, estas empresas se caracterizan, nos caracterizamos por un cierto amor a la ciencia, que sin este componente es difícil embarcarse en este tipo de aventuras. Nos agrada especialmente que en estos premios se reconozcan valores. Creemos que el valor que podemos aportar es este amor a la ciencia. Nos encantaría decir también que tenemos solidaridad entre todos los socios. Es difícil hablar de solidaridad o presumir de solidaridad en la misma sala que el Padre Ángel, es un atrevimiento imperdonable, casi imperdonable. Nos gusta decir que sí compartimos estos principios de solidaridad entre todas las empresas de la asociación, con las instalaciones científicas para las que trabajamos. Nos gusta que este premio tenga en consideración estos valores que queremos tener. Nos agrada también especialmente la dimensión europea de los premios, desde su fundación a
La Asociación de Industria de la Tecnología Europea es la primera asociación en Europa de industria de la ciencia, es la secretaría de la primera plataforma europea dedicada a la industria de la ciencia. Tenemos contratos de colaboración con grandes instalaciones de física de partículas, etcétera, con varios países de Europa, Francia, Suiza, que hemos firmado. Hay otro componente que nos gusta de este premio, es que se premia la innovación tecnológica por las características que ha comentado Marín. La innovación está en la naturaleza de todos los proyectos que hacemos. Normalmente trabajamos o desarrollamos equipos, sistemas, ingenierías, que es la primera vez que se hace. La siguiente vez que lo hacemos ya son completamente distintos, mucho más avanzados, los telescopios, las máquinas de fusión, etc. No hay una o ninguna hasta el momento, entonces son proyectos que tienen una componente de innovación muy importante. Como ya sabemos todos, es algo, la innovación no se hace sola. Este premio, con su componente de innovación, no es posible sin la colaboración de administraciones y del entorno del ecosistema de innovación que se llama. En ese sentido, la FEDECI está a la cabeza, pero también el MINEC, el Ministerio de Economía y Competitividad, en otras áreas, el ICES, que agradecer a todos ellos también su parte de premio. Y por último, quiero agradecer especialmente, si me permiten, personalizar en Miguel Ángel Carrera, que es mi predecesor en el cargo, que debería recogerlo él, pero me voy a recogerlo yo para poder agradecerle públicamente el trabajo que lleva en todos estos años en la asociación. Y quiero agradecer también a Javier Cáceres, como director general de la asociación, que ha demostrado muchas veces en la ciencia que a partir de una pequeña idea, probablemente una buena idea, si se trabaja con entusiasmo, con intensidad, con dedicación, se consiguen logros como que hemos